Buenas tardes a todos, saludos. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta segunda fase de nuestro quinto Congreso de Iberoamericano de Estudiantes Universitarios, Innovación y Conexión. Pedimos disculpas a nuestra distinguida audiencia porque habían problemas técnicos que ya acaban de ser solventados. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra tarde de ponencias. Sí debo hacer la acotación de que nuestra distinguida audiencia debe mantener los micrófonos silenciados. Esto de manera de no interrumpir al ponente que tendremos a los ponentes que tendremos en la tarde de hoy. Estoy verificando que tengo ya en sala la presencia de Isaac Pérez Yunis. Bienvenido, Isaac. Vamos a hacer una prueba de sonido rápidamente. Activa tu micrófono. Sí, probando, uno, dos, tres. ¿Me oye bien? Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio, aunque con un poquito de retardo, pero Isaac nos va a presentar las tecnologías disruptivas en las organizaciones y la inteligencia de vida para el bienestar integral del ser humano. Nuestro participante es el representante de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales a través de la Escuela de Psicología de nuestra casa de estudio, la Universidad Bicentenaria de Aragua. Isaac, los micrófonos son tuyos. Adelante. Bien, muy buenas tardes a todos. Brevemente voy a iniciar esta disertación titulada Tecnologías disruptivas en las organizaciones y la inteligencia de vida para el bienestar integral del ser humano. Algún contenido específico que son disrupción y tecnologías disruptivas en las organizaciones, inteligencia de vida y tecnologías disruptivas, talento líquido y bienestar humano, ética y responsabilidad en el desarrollo de las tecnologías disruptivas y algunas reflexiones finales. El primer término es disrupción. Disrupción es el proceso económico mediante el cual un producto o servicio innovador perturba el orden establecido en un mercado. Christensen en el año 1997 nos da a entender que el hombre permanentemente ha realizado quiebres o rupturas de convencionalismos con la finalidad de implementar nuevos esquemas mentales. En los últimos años el público ha aceptado de manera generalizada el término tecnologías disruptivas para referirse a la cadena de bloques, blockchain, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad virtual, los drones, las impresoras 3D o otras tecnologías disruptivas de vanguardia. Las organizaciones serán disruptivas en la medida en que estén enmarcadas dentro de las categorías de las organizaciones flexibles, abiertas, orgánicas, que toman en cuenta la concurrencia de situaciones imprevisibles, según Blanco en el año 2021. Estos procesos deben configurarse para gestionar el cambio de forma creativa, ágil y organizada. Si hablamos de algunas tecnologías disruptivas de las organizaciones, tenemos, como bien lo decía anteriormente, el Internet de las cosas, los cobots, tomando en cuenta todo lo que es domótica, robótica, automatización, la realidad aumentada y la realidad virtual en el metaverso, la Big Data, las impresoras 3 y 4D. Inteligencia, según el filósofo Aristóteles, es la capacidad del alma para pensar irracional. René Descartes la definía como una capacidad innata del espíritu que permite juzgar correctamente y distinguir lo verdadero de lo falso. Y el psicólogo Alfred Binet la inteligencia la definía como la capacidad de juzgar bien, razonar y comprender bien. Si hablamos del término entonces de inteligencia de vida, ya para ir entrando en materia, tenemos que es la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y conscientes que promuevan su bienestar y el de los demás en diferentes aspectos de la vida. Para Caramés en el año 2023. Asensio en el año 2020 define la inteligencia de vida como el resultado de integrar tres inteligencias: la racional, que es la habilidad de pensar de manera lógica, analítica y crítica; la emocional, que es esa capacidad de una persona para reconocer, comprender y gestionar, expresar las emociones de manera efectiva en su vida; y la espiritual, que es la capacidad del ser humano de cuestionarse sobre su propia existencia y reconocer su preexistencia y propósito en el universo. Entonces, ¿cómo logra el ser humano incorporar el concepto de inteligencia de vida al día a día en un entorno organizacional tan exigente como el actual? Esa es la premisa fundamental de esta disertación. Y tenemos que todos los seres humanos tenemos distintas etapas, algunas de un arco biológico, algunas un crecimiento desde el punto de vista profesional, el amor de su vida familiar
o un sentido de trascendencia a su legado. A partir de allí, Caramés, en el año 2023, nos dice que de esto se trata de vivir como si estuvieras que hacerlo para siempre. Tratar el tiempo como un reloj Rolex. Adaptación constante, logrando al mismo tiempo, esencia y compromiso. Mantener la relevancia a lo largo de los años. Garantizar una imagen sólida y coherente a lo largo del tiempo. Tratar el tiempo como un sinónimo de lujo y exclusividad y conjugar logro y éxito, a pesar de las tendencias emergentes y cambiantes preferencias. La Organización Internacional de Directivos de Capital Humano habla de la inteligencia de vida y las tecnologías disruptivas, que tomando en cuenta que durante la pandemia los niveles de productividad de los profesionales no se vieron afectados, sino en ocasiones mejoraron, por lo que algunas compañías comenzaron a comprender que los profesionales necesitan desconectar más para conectarse mejor. Este informe de la Organización de Directivos de Capital Humano del año 2022 esboza tendencias en el mercado laboral en la época post-pandemia, planteándose diferentes medidas a tomar por las organizaciones, en la cual se bosqueja lo denominado tiempo de propósito. Proyecta que muchos de los cambios observados organizacionales en organizaciones más modestas desde el punto de vista cultural empiezan a colonizar el resto de las compañías, y la conquista del tiempo será la fórmula preferida para mejorar la retención del talento y diferenciarse en la captación. Una gestión más eficiente del tiempo viene de la mano de la incorporación de medios que faciliten la ejecución de las tareas, por lo cual la incorporación de tecnologías disruptivas en entornos organizacionales cobra una especial relevancia, abriendo las puertas a la industria 5.0. Esta industria 5.0, que es una nueva industria que se centra en el bienestar humano y no solo los resultados finales. Y el término del talento líquido, alineado con el talento humano, con el bienestar humano, se hace referencia a esa capacidad que tiene una sustancia líquida para adoptar la forma del recipiente que la contiene. El talento líquido consiste en esa capacidad que tiene un profesional para adaptarse y aprender de forma rápida en un entorno cada vez más dinámico y cambiante. La combinación entonces de talento líquido y de tecnologías disruptivas representa una nueva oportunidad significativa para la innovación y el crecimiento del entorno laboral actual. Las organizaciones que fomenten un ambiente donde el talento pueda fluir y adaptarse, mientras aprovechen las tecnologías emergentes, estarán mejor posicionadas para enfrentar desafíos del futuro. La ética brinda un aspecto fundamental. Los desarrolladores y fabricantes de las tecnologías disruptivas pueden enfocarse en garantizar que se utilicen de manera responsable para el bienestar humano. En este sentido, es necesario que sean transparentes sobre cómo se utilizan los datos y cómo se toman las decisiones. Las tecnologías disruptivas son útiles y necesarias siempre y cuando sirvan para lograr que los ciudadanos sean más dignos, más libres y logren construir entornos más seguros, inclusivos e igualitarios. Para ir cerrando, dentro de las reflexiones finales, tenemos que el desarrollo del talento líquido cobra especial importancia en el proceso actual de transformación tecnológica y organizacional, pues que esa capacidad del trabajador, del colaborador, de fluir y adaptarse a los entornos laborales, sumado a la integración de las tecnologías disruptivas, es necesaria para el desarrollo y sostenimiento de organizaciones. Y así como para prepararlas para enfrentar los desafíos del futuro. Las tecnologías disruptivas tienen entonces el potencial de transformar la forma en que vivimos y trabajamos, y pueden ser herramientas valiosas para desarrollar nuestra inteligencia de vida y mejorar nuestro bienestar integral. No solo son un sustituto del crecimiento personal y la autoconciencia. Es importante utilizar las tecnologías disruptivas de manera ética y responsable, considerando su impacto en la sociedad, siendo indispensable establecer un mecanismo de supervisión y control adaptado a las necesidades actuales. Para concluir, cierro con esta frase de Simon Mindwarning, que dice que la tecnología nos está enseñando a ser humanos de nuevo. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, y quedo atento a cualquier disertación adicional o comentarios. Magistral presentación, Isaac. De verdad te felicito. Si pudieras describir estas tecnologías disruptivas en tres palabras, ¿cuáles serían? Acceso a la tecnología para mejorar la calidad y el bienestar del ser humano. Excelente. Bueno, hasta el momento no tenemos preguntas, Isaac. Voy a pedirte por favor que te quedes conectado.
Si en el caso de que haya preguntas que estén dirigidas a ti, tú puedas tomar el control del chat e ir respondiendo una por una, ¿ok? Así que no te retires. Muchísimas gracias. Seguidamente, bueno, tenemos a la doctorante Erika Yosemar García. Viene representando a la Universidad de los Andes como doctorante en ciencias contables. Mi estimada profe Erika, por favor, active micrófono y cámara. Sé que nos va a deleitar con el tema ecosistemas digitales del futuro. Así que, mi profe, los micrófonos y las cámaras son suyas. Adelante. Hola, muy buenas tardes, gracias. Profe, aquí me dice cuando voy a activar el video que el anfitrión lo ha deshabilitado. Bueno, vamos a solicitar un momento nuestro apoyo técnico que permita a la participante la posibilidad de reproducir video desde su usuario. Por favor. ¿Me confirma si se ve la presentación, mi profe? Sí, mi profe, la tenemos en modo, ahorita sí está en modo presentación. Listo, mi profe. Ok. Bueno, vamos a dar continuidad con lo de nuestro ponente que me antecedió. Excelente, felicitaciones. Estamos actualmente en este mundo de los ecosistemas digitales. Ya va, mi profe, que no se ve, aquí no se me ve. Ok. De los ecosistemas digitales del futuro. En este aspecto, inicio preguntando o comentándoles. ¿Sabían que, según el Foro Económico Mundial, el 65% de los niños que ingresan hoy a la escuela primaria trabajarán en profesiones que aún no existen? Esa es la escala de transformación que los ecosistemas digitales del futuro prometen. Por lo tanto, nosotros como profesionales y estudiantes de pregrado, posgrado, doctorado, tenemos que empoderarnos de ese conocimiento. Fíjense algunos ejemplos de profesiones que se van a crear debido ¿cómo se dice? A este auge de estas tecnologías. Los especialistas en inteligencia artificial y machine learning, los analistas y científicos de datos, los consultores de transformación digital, la ciberseguridad y ética, que como bien lo dijo el ponente anterior, tenemos que tomar el control acerca de eso. Teniendo esto en consideración, un ecosistema digital lo podemos denominar o definir como un conjunto de tecnologías de la información que se encuentran interconectadas entre sí. Estos representan una convergencia sin precedentes de tecnologías avanzadas, datos masivos y usuarios interconectados. Es decir, toda la red de profesionales, cualquier carrera, que así sea el caso, debe estar interconectada, debe tener este conocimiento e informarse para así desarrollarlo en sus áreas de trabajo. Este panorama es muy dinámico y está redefiniendo cómo las organizaciones crean valor y colaboran, impulsando la transformación digital. Fíjense cómo ha ido avanzando y evolucionando dichos ecosistemas digitales. Tenemos que de las plataformas aisladas pasan a redes de valores integrados que maximizan la eficiencia y la colaboración. A su vez, datos como activo central, con el 90% de esos datos mundiales creados después de 2015, estos datos son el motor de la innovación. Lo que estaba comentando nuestro ponente anterior, que la pandemia nos enseñó a reinventarnos y a sacar lo mejor de nosotros en esas situaciones de crisis. Por otra parte, la hiperpersonalización. Esta impulsa la inteligencia artificial adaptando experiencias a cada usuario por individual. Cada uno de nosotros como profesionales tiene una experiencia distinta al aplicar estas inteligencias artificiales. De productos a experiencia, es decir, una transición hacia experiencias de usuarios muy fluidas y holísticas en todos los puntos de contacto. Por otra parte, ¿cuáles serían esos pilares tecnológicos transformadores? Tenemos la inteligencia artificial generativa. Esta permite la creación automatizada de contenido y facilita interacciones uno a uno altamente personalizadas con los usuarios.
Estamos actualmente haciendo esto. Por ejemplo, vía Zoom, yo me encuentro actualmente en Chile y eso no nos impide la comunicación ni que yo no pueda dejar de desarrollar esta ponencia. Tenemos la LOT, y me disculpan el inglés, Edge Computing, con 50.000 millones de dispositivos conectados para el 2030. La computación en este borde procesa datos más cerca de la fuente para mayor eficiencia. Esto es el Internet de las cosas con las redes de equipos de computación. El blockchain y la Web3, porque hacia allá vamos, fundamentales para la descentralización y la propiedad digital verificable, habilitando nuevas economías como los NFT y los DeFi. Y también tenemos el metaverso, un mercado en expansión proyectado en 800.000 millones de dólares para el año 2024, según Bloomberg, creando nuevos espacios virtuales inmersivos. En cuanto a la integración y los datos inteligentes, que es la información que obtenemos, esta integración garantiza un flujo de datos sin fricción entre diversos servicios y dispositivos. También los estándares abiertos y las interfaces de programación de aplicación son cruciales para la integración de sistemas y la creación de estos ecosistemas conectados. Los datos sintéticos: se estima que para el 2030 el 60% de los datos utilizados para el entrenamiento de las inteligencias artificiales serán sintéticos, es decir, mejorando la privacidad y la disponibilidad de datos. Aquí entra en juego la ética en el uso de la inteligencia artificial. Una gobernanza de datos de ética y segura es esencial para poder proteger la privacidad y garantizar el uso responsable de la información una vez que nosotros utilicemos los distintos ecosistemas. ¿Cuál es el impacto que podría tener por sector? En el sector de la salud, un monitoreo remoto de pacientes proyectado en 50.000 millones de dólares para el año 2027. Estas son estadísticas que se han reflejado. Y medicina personalizada que transforma la atención sanitaria. En cuanto a las finanzas, una banca abierta con un mercado estimado de 270.000 millones de dólares para el año 2025, integrando todos los servicios financieros en la vida diaria. La movilidad, desarrollo de vehículos autónomos y logísticas inteligentes, optimizando el transporte y la entrega de bienes. Por ejemplo, yo me encuentro ahorita en Chile y he estado investigando e indagando. ¿En qué sentido? Aquí se le denomina micros. Y hay unos que son eléctricos, no tienen ni siquiera personas que lo manejan, sino que los manejan desde un computador, desde un sistema. Ciudades inteligentes, un gasto proyectado de 327.000 millones de dólares para el año 2026, transformando toda la infraestructura urbana con tecnología para una mayor eficiencia y calidad de vida. Esto no es así tan fácil, tiene sus retos y también tiene algunas oportunidades. En cuanto a los retos, la ciberseguridad, el costo global de la ciberdelincuencia podría alcanzar 10.5 billones de dólares anualmente para el año 2025. Y eso es un proceso largo, pero estoy segura que con todas las herramientas necesarias se puede lograr. La privacidad de los datos. Esto en cuanto a las regulaciones globales. Estas continúan evolucionando y requieren un cumplimiento constante y una adaptabilidad. La ética y la gobernanza. Es crucial un desarrollo responsable de la inteligencia artificial, una gobernanza de datos que garantice la equidad y la transparencia. Eso es lo que se quiere al utilizar todos estos ecosistemas digitales y todas estas inteligencias artificiales que tenemos actualmente. En cuanto a las oportunidades de negocio, modelos de suscripción, expansión de servicios basados en suscripción, ofreciendo ingresos recurrentes y relaciones duraderas con los clientes. Por ejemplo, tenemos Netflix. Cada suscripción de Netflix es una oportunidad de negocio. Tokenización, creación de nuevas formas de valor y propiedad a través de los activos digitales, como los tokens. Las economías circulares, fomentando los modelos de negocios sostenibles que minimizan el desperdicio y maximizan el valor de los recursos, porque actualmente también estamos en el cuidado del ambiente, la sostenibilidad. Es un tema que tiene mucho auge actualmente. Ya para ir finalizando, la adopción y desarrollo de estos ecosistemas digitales es importante. Esto es una estrategia tanto para empresas como para gobiernos. El éxito en esta era digital depende de la colaboración, la innovación constante y un diseño centrado en el ser.
La inversión y la adaptación a estos ecosistemas definirán la competitividad futura en las distintas organizaciones. Y es crucial para nosotros los profesionales y estudiantes hoy en día prepararnos para un futuro hiperconectado, colaborativo y en constante evolución. Aquí tenemos un futuro al alcance de nuestras manos. Hemos explorado un futuro digital que, aunque parezca sacado de la ciencia ficción, está construyéndose aquí y ahora. Los ecosistemas digitales del futuro son, uy, perdón, son una quimera lejana, son el lienzo sobre el que nosotros pintaremos nuestras próximas innovaciones, nuestras nuevas formas de conectar y, en última instancia, nuestra evolución como sociedad. Así, mis estimados participantes, amigos y colegas, nosotros tenemos el futuro en nuestras manos. Tenemos que innovar, tenemos que empoderarnos de todo ese conocimiento, porque no hay nada en este mundo que el ser humano no pueda lograr. Gracias. Gracias a ti, mi estimada profe. De verdad, esta jornada de la tarde se vuelve internacional con su participación, porque sabemos que está tras las fronteras de nuestro país. Y bien interesante el tema que presentas, mi profe. Fíjate que uno de los retos más interesantes o más importantes que trae consigo los nuevos ecosistemas digitales es el uso ético de todas estas herramientas. Muy claramente lo explicabas, lo importante de la ética, la seguridad de los datos digitales sobre todo. Hace poco tuvimos la oportunidad de contar con unas ponencias de ciberseguridad justamente, donde se presentaban situaciones del día a día y de cómo a algunas personas toman o hacen el mal uso, el mal empleo de estas herramientas digitales justamente para crear esta nueva modalidad del cibercrimen. Mi profe, agradecido contigo. Mira, hasta ahorita no tenemos preguntas, pero te invito a que te quedes conectada, atenta al chat, justamente para poder dar respuesta a alguna inquietud o a alguno de los comentarios que estoy seguro que nuestra audiencia hará felicitándote y agradeciendo tu participación hoy como estudiante de la Universidad de los Andes, como doctorante de la ULA. ¿Ok? Mi profe, por favor, no te retires. Le voy a Gracias. dar el pase a la doctora María Teresa Ramírez, nuestra directora de posgrado, que va a presentar a nuestro siguiente ponente. Gusto en verte, Erika. Igual, mi profe. Llegué a lo último de tu ponencia, pues estaba en actividades propias de mi cargo, pero como siempre, excelente. Felicitaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías Ignacio Santana Palavecino. Muy buenas tardes, ¿me Buenas escuchan? tardes, bienvenido. Gusto de saludarlo y de tenerlo dentro de este grupo de ponentes de hoy, la primera jornada de nuestra Congreso de Estudiantes aquí en la UBA. Muchas gracias por la invitación. Ok, Muy buenas tardes a todos y a todas. Matías viene a presentarnos un tema interesante, pero antes que todo vamos a decir que Matías tiene una maestría en antropología social de CIESAS Pacífico Sur, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Vemos que tu ponencia es por demás interesante. Experiencia del envejecer, socialización y cuidados a partir de un taller de actividad física en Placilla de Peñuelas, Valparaíso, Chile. Quiere decir que estás en Chile. ¿Cómo te Estoy en trata el México, frío? estoy en Porque México. están ahorita bajo bastante ceros, ¿verdad? En Chile sí, pero yo Ah, me encuentro en México. estás en Pasa, México. sí, sí, ahora estoy en Oaxaca, en México, donde curso Ah, mi maestría, aquí le ya pusieron que Chile. estoy terminando. Sí.
Lamentablemente no estaba viendo lo que estaba en pantalla, sino estaba guiándome por el estudio. ¿Dónde Lo fue hizo mi en Chile, pero estudio? lógicamente Sí, estás en México. Bueno, sí, sí, sí. allá la temperatura es diferente. Es Te mucho salvaste más. del frío aterrador que está en el sur de América del Sur. Sí, totalmente. Aquí está mucho más cálido. Bueno, sí. Bueno, entonces, bienvenido, Matías. Te dejo Muchas libre gracias. para que nos hables acerca de esas experiencias del envejecer. Pasa que no puedo compartir la pantalla de mi presentación. Ahora sí, muchas gracias. Ok. ¿La pueden ver? Sí, Bueno, Sí, está sí, cargando. está cargando. perfecto. Ya, Ya se pudo, ya se ¿no? ve, Matías. Ok. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Les quiero contar, bueno, ya dijeron el título y me Disculpa un presentaron. momentico, Sí, dígame. Matías, disculpa un momento. Tienes que colocar en modo presentación. En la Ok, esquina inferior derecha vas a ver al lado del signo menos un icono como una copita. Dale doble clic allí para que podamos ver el modo de presentación. ahí está. ¿Ahora pudieron? Sí, perfecto. ¿Se ve? ¿Sí se les aparece? Sí, se ve bien. Perfecto. Ok. Adelante, Matías, Bueno, adelante. ya dieron el título de mi investigación. Bueno, contarles que yo me encuentro realizando mi maestría en México. Como bien dijeron, es una maestría en antropología social en la línea de antropología médica. Quería dejarles esta frase, ¿no es cierto? Una reflexión que viene a partir de una de las personas participantes del taller de actividad física, que dice, ya no soy la misma, a mi cabello le llegó el invierno a pasos agigantados y las líneas de mi rostro hacían ver un dejo de tristeza que no permitían ver que detrás de todo aquello se escondía una pequeña llamita que luchaba arduamente por no apagarse del todo. Quería comenzar con esa pequeña frase media poética que sale a partir del taller de actividad física. Bueno, mi investigación, como bien les mencionaba, fue realizada en Valparaíso, en Chile. Ahí pueden ver un mapa de la localidad. Se encuentra entre 11 y 14 kilómetros de Valparaíso. Es una región periurbana de Valparaíso. Y me parece importante señalar que mostrarles desde dónde estoy investigando. Como les contaba, yo soy maestrante de antropología social, pero mi formación de licenciatura es kinesiología, similar a la fisioterapia en algunos países de Latinoamérica. Em, Esto tiene que ver con una trayectoria profesional, ¿no es cierto? Y también de vida, porque yo he vivido en esa localidad alrededor de 27 años y también he trabajado ahí y en ese contexto es donde yo realicé mi investigación en un taller de actividad física que inicialmente yo facilité en el año 2023. Como es un contexto de envejecimiento, a mí me interesaba saber cómo las personas mayores envejecen, viven, sienten y significan el envejecimiento en el territorio. Eh, bueno, ¿por qué investigo esto? Tiene que ver con un tema que es de interés social múltiple, podría decirse, que es el envejecimiento, ¿no es cierto? Es un fenómeno demográfico, no solamente demográfico, sino que atañe a muchos ámbitos de conocimiento y políticas públicas también. Y en ese contexto, Chile es un país que se presenta como uno de los más envejecidos y con una proyección de envejecimiento bastante acelerada en el contexto mundial y, por supuesto, latinoamericano. Ahí podemos ver en ese gráfico eh, la edad mediana, que es un indicador de longevidad, ¿no es cierto?, de los países. Y en el caso de Chile, la edad mediana es de 37 años. Hay una proyección que dice que la población de personas mayores en Chile en el año 2050 ascenderá al 32% de la población. Actualmente se encuentra en un 18% de personas mayores. Esto no solamente está en abstracto, sino que al envejecimiento se le suman algunas condiciones, ¿no es cierto? Una asociación a las enfermedades que está construida históricamente. También es una edad
una etapa de la vida que está profundamente medicalizada, que quiere decir que aspectos de la vida se vuelven medicalizados por el solo hecho de construirse imaginarios alrededor de la vejez, relacionados con fragilidad, soledad, ¿no es cierto?, enfermedades. Y en ese sentido yo quería conocer cómo es esta realidad, por así decirlo, en el contexto de Placilla de Peñuelas. Para eso realicé un estudio cualitativo, ¿no es cierto?, mediante el método etnográfico, que significa que yo viví con las personas, conviví en el día a día, participé en el taller de actividad física, ya no como profesor, sino que como un compañero más. Y también realicé otras instancias, además de la observación participante, realicé entrevistas a profundidad con diferentes actores locales, profesionales de la salud, profesora del taller, directores de la iniciativa del taller de actividad física y los mismos participantes. También pude realizar técnicas visuales como el photo voice, que es una técnica de fotografía que permite acercarse a los mundos sociales de las personas, conocer su vida cotidiana, y también la imagen que pueden ver ahí que corresponde a un mapa corporal que Sí. permite graficar, ¿no es cierto?, cómo las personas perciben su cuerpo y las relaciones que éste establece con su entorno. También realicé un cuestionario sociodemográfico bueno, ahí dice a todo el grupo, pero en realidad fue a un gran grupo, a una gran parte del grupo para saber sus edades, su estado civil, su vivienda, etcétera. Bueno, ¿y qué estoy encontrando en esta investigación? Como les digo, yo me encuentro en el proceso de escritura de mi tesis, ya estoy finalizando y estoy avanzando hacia comprender, ¿no es cierto?, el fenómeno de envejecimiento situado en la región de Placilla de Peñuelas, la localidad. Entonces, me encontré, por ejemplo, uno de los grandes hallazgos es que, hablando de ecosistemas, como comentó la compañera anteriormente, que hablaba de ecosistemas digitales, aquí nos encontramos con un ecosistema, pero de socialización territorial, que es de cuidados, y que yo lo conocí a partir del taller de actividad física, donde pude conocer que no solamente hacen actividad física, sino que cada persona participa en diferentes iniciativas, ya sean talleres de salud, de distracción, de tejido, de lectura, de teatro. También hay otras iniciativas de otros actores locales que tienen que ver con el goce, con el disfrute, como el Malón Placillano que se llama, que es una instancia de baile que la podemos ver en el video de ahí abajo, que está enfocada en las personas mayores. Entonces podemos ver que ¿por qué es importante? Porque también hay como les decía, hay una agenda institucional que trata de promover un envejecimiento activo y exitoso, pero que de repente se puede volver un poco problemático por las condiciones materiales y estructurales de cada país o de cada contexto, ¿no es cierto? No podemos hablar de envejecimiento exitoso o saludable en Chile, en China, en Estados Unidos, en Venezuela. No va a ser lo mismo, sino que se va a adaptar y se va a resignificar. Eso es lo que hacen las personas según sus propias historias de vida, sus propias experiencias de envejecimiento y su cotidianidad. Entonces, por lo tanto, la vejez es un fenómeno ampliamente heterogéneo, ¿no es cierto? Desigual también, no se vive de la misma manera, y aparece como una experiencia encarnada que está situada y a la vez es compartida, ¿no es cierto? Se sitúa como una etapa en la que se resignifican una serie de experiencias hacia un nuevo devenir, que es también corporal. Así que, bueno, eso les puedo comentar. Como aportes de esta investigación les comentaba que es un proceso, un fenómeno heterogéneo, desigual, ¿no es cierto? Las personas resignifican estos ideales normativos de vejez activa y se configura de diferentes maneras en el contexto del que estemos hablando. Este estudio está proponiendo en realidad una mirada situada del envejecimiento no como algo universal, sino que como una construcción biosocial que atañe a diferentes niveles micro, como la experiencia del envejecimiento, meso, un nivel social de interacción social en diferentes espacios, y algo más macro que tiene que ver con políticas públicas y programas globales sobre envejecimiento. Bueno, eso sería mi ponencia y les dejo una foto del grupo de actividad física. No está todo, pero ahí hay un gran número de participantes y espero que les haya gustado mi presentación. Muy interesantes también todos sus trabajos. Buenas tardes, Matías. Un placer haber contado con tu participación.
Mira, por problemas de internet no te quisimos interrumpir, pero bueno, las láminas se quedaron congeladas. Ah, qué lástima. No hay ningún problema. Puedes facilitar el archivo a través del chat para Sí, que claro. nuestra ponencia, para que nuestra audiencia pueda visualizar. Fue una muy excelente exposición, muy dinámica tu exposición, pero sí sería bueno que nos pasaras por el chat para que toda la audiencia pueda disfrutar de Sí, la ponencia claro. completa. Te Sí, lo claro. agradeceríamos mucho. Sí, lamento la situación, no sé por qué no avanzó las diapositivas. Fíjate que aquí tienes comentarios, como por ejemplo de Javier Troncoso. Saludos, Matías. Salió muy bien todo. Saludos de la silla de Peñuelas. Muchas Tenemos gracias, Javier. también un mensaje de la doctora Adriana Miranda. Muy interesante el estudio etnográfico. Gracias. Sabes que, por ejemplo, aquí en Venezuela, y bueno, puedo hablar no solo de Venezuela, debería hablar solo de la Universidad Bicentenaria. No Ajá. estamos muy acostumbrados a desarrollar estudios etnográficos y para nosotros aquí desde en el Decanato de Investigación y Posgrado nos interesa bastante ese tipo de investigación. Tenemos Ujú. también por aquí un comentario de la doctora Noelia Alfonso, muy clara e interesante de tu disertación y la experiencia relatada. Tenemos también a la doctora Sandra Jiménez, excelente. Conozco del trabajo de Matías, me gustaría saludarlo. Erika Ujú. García, Matías, excelente disertación, un tema innovador. Sin embargo, bueno, no tenemos que seguir cumpliendo con nuestra agenda, Matías. Lo que sí te Sí, voy a solicitar de verdad es que por sí, favor nos compartas por el chat el archivo para todos poder descargar y poder tener una visualización de todo el contexto de tu investigación. ¿Te parece? perfecto. Lo hago enseguida. Muchas gracias por la invitación. Quedo Gracias, atento aquí. Matías. Saludos cordiales a la distancia. Listo. Bueno, siguiendo con el programa, le corresponde la presentación a Jorge Maximiliano Pérez, Universidad de los Andes, doctorado en Ciencias Contables. Él nos va a hablar acerca de la neodiversidad profesional, adaptación y colaboración en la era de la inteligencia artificial. Adelante, Jorge. Estimado Jorge, debes activar el micrófono, está silenciado. Buenas Ahora tardes, sí, compañero. adelante. Gracias, doctor. Me permite para compartir entonces la presentación y me indica si se visualiza. ¿Se visualiza? Sí. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por esta oportunidad que nos está dando nuevamente la Universidad Bicentenaria de Aragua. El trabajo presente es esa necesidad que todos tenemos como investigador y mezclar o conjugar filosofías de estudio. En este caso, vamos o voy a tratar de conjugar o adaptar, dialogar, transformar lo que es la hermenéutica gadameriana, el cual es esta mixtura, esta mezcla entre lo técnico, la vivencia, la experticia, tanto cultural, socioeconómica, del intérprete o del investigador. Es por ello que estoy llamando esta investigación como neodiversidad profesional, adaptación y colaboración en la era de la inteligencia artificial. Hemos escuchado mucho sobre el impacto de la inteligencia artificial. A menudo el debate se centra mucho en lo que es la automatización y la posible pérdida de empleos. Sin embargo, nuestra visión es más integral, más simbiótica, más de alianzas estratégicas, ya que la inteligencia artificial no solo automatiza, sino que puede transformar o transforma, mejor dicho, el ecosistema profesional, generando así nuevos roles de trabajo,
nuevas estrategias, nuevas posiciones, que por eso yo lo llamo neodiversidad profesional. Piensen en esto como la teoría de Darwin, que nosotros la vimos hace años por allá en biología, que a pesar de que las especies van evolucionando, algunas desaparecen. Sí, es verdad. Pero hay otras que se van a mantener en el tiempo y se van adaptando a las nuevas condiciones ambientales, culturales, y allí donde surgen nuevas formas de vidas y nuevas interacciones. Esto mismo ocurre con nuestras profesiones. Tenemos que ver nuevos roles, la redefinición de lo que son los roles existentes y nuevas formas de colaboración entre humanos y sistemas informáticos o sistemas inteligentes, que estamos actualmente en la inteligencia artificial. Y esto es una era de co-creación y evolución. Por ello, que vamos a examinar sobre 3 ejes principales que inciden en mi profesión, en mi ejercicio profesional. Primero que nada, la docencia. Están en constante evolución. El rol del docente se potencia mucho en lo que es la generación de material didáctico, corregir exámenes estandarizados e incluso hasta ofrecer tutoriales personalizados. Este nuevo enfoque que me genera o que nos permite la inteligencia artificial, podemos llegar de forma directa al estudiantado y adaptarnos a todo tipo de estudiantes. Ojo, tampoco estoy diciendo, y me perdonan si estoy entrando en lo que es en la educación neoclásica, pero con esta nueva adaptación nos permite adaptarnos y llegar más rápido a determinados estudiantes que por situaciones psicológicas o familiares u otras circunstancias les es más complicado realizar estos estudios. También con la aplicación de la inteligencia artificial podemos ver esta alfabetización algorítmica, donde se comprende y se enseña el funcionamiento de la inteligencia artificial. Y es allí donde la Universidad Bicentenaria de Aragua, y tenemos que reconocerlo, que está haciendo todo lo posible, todo el mejor esfuerzo para que nuestros estudiantes sean beneficiados con esta herramienta a través de talleres, de conferencias y exponencias o exposiciones, perdón, con respecto a este entorno. Y es allí donde entra nuevamente el proceso hermenéutico, donde nosotros como docentes, facilitadores, debemos interpretar este conocimiento sobre la inteligencia artificial. No podemos estar señalando al estudiante que realmente utilice esta herramienta. No podemos discriminarlo. Tenemos que más bien es incentivar, como se dice de forma coloquial, buscarle la vuelta para que ese estudiante se anime, se apasione con estas herramientas y busque sus beneficios colaterales. Es allí donde esta nueva era, el pensamiento crítico, la creatividad, que nosotros como docentes no se lo podemos coartar, es la resolución del problema y el desarrollo de habilidades blandas que actualmente todos necesitamos. El segundo eje sería las finanzas, ya que me genera una precisión y juicio ético. La inteligencia artificial en este mundo dinámico de las finanzas ha emergido como ese aliado formidable, transformando la manera en que nosotros analizamos, operamos y tomamos decisiones estratégicas. Estas herramientas me generan retos claves como la integración humana y la ética con algoritmos complejos. También en todo momento debemos mantener esta comprensión hermenéutica de los mercados. Tenemos que conocer estas circunstancias macro y microeconómicas que está sucediendo en nuestro determinado territorio nacional y podamos conjugar y buscarle una nueva interpretación con apoyo de esta inteligencia. En estos días, en pro del Congreso, he estado investigando que tenemos varias herramientas que nos pueden apoyar en este mundo de la finanza. Por ejemplo, le estoy citando el AlphaSense, que es aquel que me va a generar
un análisis crítico de todas las noticias que se puedan presentar en determinado mercado. Si lo vemos de forma más práctica, también tengo la herramienta ActChip, donde ya hay colegas que están incursionando en estas tecnologías, donde están llevando a otro nivel sus trabajos manuales, sus cuantificaciones. Y bueno, y como referencia principal sería al diplomado de la Universidad sobre Inteligencia Artificial, pude conseguir que el simulador financiero de investopedia.com es ideal para nuestros muchachos, para nuestro estudiantado, porque es allí donde pueden ver más palpables cuáles son esas emociones al momento de invertir, cuáles son esas variables que se puedan presentar dentro del mercado y decidir si es viable comprar o invertir en esas acciones o no. Pero no solamente tenemos que hablar de finanzas, también puedo contrastar estas herramientas digitales o esta inteligencia artificial en los tributos, donde me genera las estrategias y el contexto para esa estrategia, donde más allá de la determinación del impuesto, de la interpretación de la ley, la inteligencia artificial me puede ayudar al momento de las fiscalizaciones. ¿A qué me refiero? Que evidentemente, en el caso de Venezuela, tenemos que en el Código Orgánico Tributario son los deberes formales, que son la primera vanguardia o el primer escudo ante una fiscalización. La inteligencia artificial, con apoyo a esta herramienta, me puede identificar cuáles son esos deberes formales que de una u otra forma está incumpliendo el contribuyente. Y eso lo podemos explotar de primera mano y poder mejorar. También estas herramientas nos van a ayudar para ser mejores asesores fiscales a nivel aumentado o en 3D, como dicen los estudiantes. ¿Por qué? Porque nos potencia como profesionales, debido a que podemos interpretar de manera más rápida, más directa, sobre un determinado caso, sobre una legislación. Por ejemplo, hace 15 días en Venezuela tuvimos el aumento de la unidad tributaria, que pasó de 9 bolívares a 43 bolívares. Para hacerlo de forma resumida, evidentemente no tenía complejo sobre ese cambio. Entonces me senté y le dije a la inteligencia artificial, bueno, se presenta el aumento de la unidad tributaria según Gaceta Oficial número tal, necesito ampliar esta información a mis clientes para que tomen en cuenta determinadas situaciones. Y en efecto, la inteligencia artificial me ayuda a redactar un correo que anteriormente me duraba, o yo duraba 2, 3 horas en desarrollarlo. La inteligencia artificial me lo facilitó en 30 minutos. Ya era mi obligación, mi deber en analizar ese correo, verificar si la información está dada, si está concreta y es concisa y es netamente confiable para enviárselo a mis clientes. Y eso me generó ahorro en el tiempo. Y es por ello que los pilares de la actuación profesional, con la incursión de la inteligencia artificial, yo puedo resumir en 6 fases o en 6 pilares. Primero, este pensamiento crítico es el análisis profundo y cuestionamiento de todo lo que nos vaya a ofrecer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, en palabras muy resumidas y en pro de respetar a los ingenieros, es una base de datos. Esa base de datos hay 1.000.000 de información que la inteligencia artificial puede detectar y nos la arroja como nosotros, críticos, que debemos saber identificar si esa información es la correcta o es la idónea para nuestro cliente o para la situación en que estoy consultando. También me genera este pilar de la creatividad. Me está generando una gran diversidad de opciones para yo mejorar, generar soluciones innovadoras, salirnos un poco de ese cliché, en el caso que mi carrera base es de contador público, salirme un poco de ese saco y corbata y buscar alternativas paralelas que promuevan
a la investigación, a la creatividad y evidentemente al apoyo de nuestro mercado o de nuestros clientes. También a ello debemos tener siempre en constante el juicio ético. Todas nuestras decisiones debemos estar sustentadas con valores y principios. No es solamente consultarle a ChatGPT o a Gemini, a la herramienta de inteligencia artificial que nosotros podamos tener a la mano, de hacerle una consulta y utilizarla y ya. No. En eso, esta mañana, uno de los ponentes lo dijo. Lamentablemente, la inteligencia artificial está creando una especie de asosiego cultural en nuestros estudiantes, donde al poner la información dentro de la herramienta, arroja el resultado evidente y ya, el estudiante ya no investiga, ya no va más allá. Nuestro juicio es siempre estar allí pujante, incentivarlos, motivarlos para que se desarrollen. Cuarto pilar es esta empatía, esta psicología que debemos mantener en constante. La comprensión de las necesidades humanas tiene que ir de forma trascendental, de forma secuente y eficaz a todas nuestras situaciones o sucesos que se nos puedan presentar. La colaboración de la inteligencia artificial es un trabajo en conjunto con sistemas inteligentes. No es que esta herramienta me va a hacer el 100% del trabajo, no, sino que debemos trabajar a la mano. Aquí puedo citar un ejemplo que hace 2 años en el país vecino, en Colombia, gracias a la inteligencia artificial, el Banco de Colombia promovió junto con la DIAN la declaración automática de impuestos sobre la renta. Cuando tú entras en el portal de la DIAN y si eres cliente de Bancolombia, te va a arrojar esta información o esta predeclaración. Ya es el contador con su juicio, con su ética, con su conciliación pertinente, puedes colaborar con a la herramienta. Trabajo continuo, conjunto. Y por último, el último de los pilares, esta supervisión de la inteligencia artificial, el monitoreo y ajuste de los algoritmos. Poco a poco, a pasos agigantados, esta herramienta se va actualizando, se va mejorando. Ejemplo, el año pasado, si estamos utilizando Gemini, Gemini solamente desarrollaba texto, desarrollaba escritura al momento de consultar. Ya para la fecha, ya esta herramienta Gemini me arroja imágenes, me está arrojando audios y está en constante monitoreo para hacer ajustes pertinentes en estos algoritmos. Si nosotros lo sabemos usar, como quien dice por allí, la ingeniería de prompt, esta herramienta va a ser exponencial. Y todo esto converge en lo que es la hermenéutica, en nuestro poder cognitivo, donde todas nuestras facetas están en constante círculo. Por eso está el círculo hermenéutico propuesto, donde tenemos que aprovechar todas las ideas de apoyo, que el que me venga a traer un nuevo concepto, una nueva idea, la tengo que aprovechar. No podemos tener ya ese sesgo, ya sea social, económico o a veces por estructura, porque nosotros cuando estamos en un nivel académico, cuando vamos ascendiendo, a veces se nos nubla la mente, que es el mal llamado sesgo hermenéutico. Por ende, todos debemos tener esa comprensión del contexto, vernos en la situación actual, ¿ok? Comprender qué es lo que estoy viviendo ahorita y qué me puede mejorar esa idea que me están proponiendo para poder así llegar a la confirmación, a validar la generación del contenido, a la validación de herramientas o estrategias que yo puedo aplicar más adelante. ¿Y esto con qué fin? Para poder interpretar, validar y contextualizar ese contenido. Y esto es un ciclo sin fin, así como aquella película en 1979. No sé si ustedes la han visto, pero yo sí la vi. Entonces, un ciclo sin fin, que siempre vamos a estar de las ideas, confirmación, comprensión, interpretación. Es un ciclo que siempre va a estar en constante rotación.
Y es por ello que el llamado de la acción es una oportunidad evolutiva. La neodiversidad profesional es el futuro. Ya llegó. A pesar de que en Venezuela estamos viendo estos pasos rezagados, ya afuera, fuera de nuestra frontera, valga la redundancia, ya está, ya debemos es seguir adelante con ella, junto de la mano, porque si no, ya, así como lo dijo la profesora Erika en su ponencia. En Chile, ya los vehículos eléctricos es el boom, es el motor que está moviendo ese país. Nuestro rol universitario, en este caso la universidad como la UBA, somos forjadores del mañana. No podemos, como docentes, no podemos prohibir el uso de la herramienta digital, más bien la tenemos que promover, incentivar a estos muchachos, a esta nueva generación de relevo, para que la utilicen. Y de pronto no, tengo la certeza de que vamos a aprender también de ellos, porque no todos como profesional tenemos el 100% de la verdad, sino como también lo aboga Erika, podemos alimentarnos de ese estudiante y ver cuáles son las fortalezas que ellos determinaron para yo poderlas aplicar también. Y siempre, siempre, mis estimados, mantener una mentalidad colaborativa. La hibridación de habilidades humanas junto con la inteligencia artificial puede ser exponencial, donde tenemos que explotar habilidades blandas que de una u otra forma hemos solapado en el tiempo o por el ejercicio profesional que a veces es tan avasallante que nos olvidamos de determinadas teorías. Y para finalizar, dejo esta frase del doctor Hans Gadamer, donde dice que una interpretación definitiva parece ser una contradicción en sí misma, porque interpretación siempre va a estar en ese ciclo, en ese proceso de diálogo continuo y resaltando nuevas interpretaciones del fenómeno de estudio. Gracias. Agradecido, estimado profesor, por la ponencia que está dando en nuestro quinto Congreso Iberoamericano de Estudiantes Universitarios. En función del tiempo que tenemos en la planificación y la organización de cada uno de nuestros ponentes, voy a hacer lectura, mi profe, un solo de los comentarios. Y se queda conectado dando respuesta acá a otros comentarios y preguntas que tenemos en nuestro chat. Por aquí tenemos el comentario de Abigail Montilla. Es decir, que la inteligencia artificial debe ser usada conscientemente. Eso me hace preguntarme, ¿cuál cree usted que son las maneras correctas de usarla a nuestro beneficio, sin llegar a depender de ella y de exagerar en su uso? Bueno, con el permiso de los otros ponentes, voy a responder esta primera pregunta. ¿Ok? Para poder utilizar la herramienta digital, primero nosotros tenemos que contextualizar lo que deseamos consultar, desarrollar ese análisis primero y a pesar de que podamos decir que es un borrador o una locura de forma muy coloquial, esa información la tenemos que transcribir en esta herramienta digital. Ejemplo, ¿ok? Y Gemini lo que nos va a hacer me va a transformar con términos que de pronto, de forma muy coloquial, de forma muy rápida, se me pasó por alto. Y la inteligencia lo que me va a hacer eso es reformular, sacarle ese brillo a la información que yo le estoy dando para poderla presentar posteriormente. Así que no es que la herramienta me va a hacer solamente el trabajo, sino saberla utilizar. Excelente, mi profe. Entonces, no te retires porque tienes otros comentarios y otras preguntas dentro de nuestro chat para dar continuidad a el orden de ponencias que tenemos en este momento. Muchas gracias, profesor de esta casa de estudios, Jorge Pérez. Bueno,
Rápidamente, nuestra participante Abigail Montilla, muchas gracias, profesor, me aclaró mi duda. Gracias también, Abigail Montilla. Bueno, vamos a continuar con la presentación de María José de la Chiquinquirá Narváez Mambel. Ella es representante de la Escuela de Psicología de nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. Ella viene con el siguiente tema. Programa de atención neuropsicológica integral para la evaluación, diagnóstico, estimulación, rehabilitación e investigación de los pacientes en los principales centros de salud del estado Trujillo. María José, por favor, activa tu cámara, activa micrófono y vamos a verificar que puedas compartir pantalla para tu presentación. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, te escucho perfectamente y ya estás compartiendo pantalla. Ok, por favor, colócala en modo de presentación. Listo. Sí, listo, perfecto. Adelante, María José, bienvenida a nuestro quinto Congreso Iberoamericano de Estudiantes Universitarios. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Como ya vieron la presentación, yo soy María José Narváez Mambel, estudiante de Psicología por la Universidad Bicentenaria de Aragua, y estaré aquí mostrando mi investigación que lleva titulado Programa de Atención Neuropsicológica Integral para la Evaluación, Diagnóstico, Estimulación, Rehabilitación e Investigación de los pacientes en los principales centros de salud de Valera, Estado Trujillo. Ya va que... Ajá. Continuando. Primero hay que definir qué son los programas de atención neuropsicológica. Estas son intervenciones especializadas y diseñadas para la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y o rehabilitación de los pacientes o personas que presentan algún tipo de alteración o dificultad en sus funciones cognitivas superiores, y más que todo en el sistema nervioso central. Más que todo afecta al cerebro, al principal órgano de este sistema, y por lo cual las personas vendrían padeciendo algún tipo de alteración en torno a sus funciones mentales superiores. Estos programas están diseñados para todo tipo de población, desde niños, adolescentes y la población adulta, y buscan sobre todo mejorar la calidad de vida, la autonomía y el funcionamiento general de cada individuo. Listo. Mi modelo de investigación se basó en un tipo de investigación efectiva y es un enfoque mixto que combina los cualitativos y cuantitativos. En la parte cualitativa, observación y entrevistas semiestructuradas a los pacientes, y la parte cuantitativa, la aplicación de pruebas neuropsicológicas estandarizadas, donde se proporcionan datos numéricos en diversas variables. El objetivo de esta investigación se basó en implementar un programa de atención neuropsicológica integral que funcione en los dos principales centros de salud de mi ciudad, en la ciudad de Valera, en el estado de Trujillo, que son el Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo y la clínica de pesquisa Dr. Rafael Isidro Briceño. Esto se ve en esta lámina, con la finalidad de optimizar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo evaluar sus funciones mentales, cognitivas mentales superiores, además analizar las variables clínicas y psicosociales que influyen en el comportamiento y en el funcionamiento cerebral adecuado de los pacientes, y sobre todo desarrollar los debidos protocolos de tratamiento e intervención neuropsicológica especializada. La evaluación, en
En todo programa de atención neuropsicológica, y más en este que se va a desarrollar desarrolla en dicho centro, se inicia bajo una evaluación de funciones cognitivas. La evaluación neuropsicológica se caracteriza por examinar las funciones cognitivas superiores, también la parte comportamental y emocional de los pacientes que se encuentren comprometidas, y más que todo que se les dificulte su desenvolvimiento cotidiano. Estas funciones cognitivas superiores, la atención, la memoria, el pensamiento, habilidades visoespaciales de los pacientes que entran en dichos centros de atención. Los participantes de esta investigación fueron los pacientes del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo y de la Sociedad Anticancerosa del Estado y de la Clínica de Pesquisa Dr. Rafael Isidro Briceño, que estos pacientes serían los pacientes que han sufrido daño cerebral adquirido, ictus, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Han venido un aumento en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, y también se incluyen los pacientes oncológicos de dichos centros que durante su tratamiento se le encuentre alterado alguna función cognitiva o estén comprometidos. Al tratarse de una evaluación mixta, se aplican instrumentos de evaluación y técnicas pertenecientes al área de neuropsicología, vendrían siendo como el Mini-Mental, la evaluación cognitiva de Montreal, las baterías neuropsicológicas, las evaluaciones neuropsicológicas infantiles y para adultos, estas principalmente bajo un enfoque de entrevistas semiestructuradas y entrevistas grupales a los pacientes. Las variables psicosociales que influyen dentro de estos centros son estas todas las variables clínicas que influyen principalmente, serían la parte de la edad. No podemos comparar los casos infantiles con los casos de un adulto mayor que padezca algún tipo de una enfermedad neurodegenerativa. El tipo de lesión, según el daño cerebral, el tipo de enfermedad neurodegenerativa, la historia médica previa, si el paciente padece algún tipo de condición o enfermedad existente, y las secuelas físicas, como convulsiones, dolores de cabeza, otras alteraciones en sus funciones ejecutivas. Y las variables psicosociales son aquellas variables que también influyen dentro del desenvolvimiento cognitivo de los pacientes, como es en los niveles altos de estrés y ansiedad, que alteran el funcionamiento psíquico y cerebral del paciente. También la depresión, los altos cambios los cambios emocionales, el bienestar psicológico del paciente, cómo percibe su enfermedad, su condición, el bienestar social, la parte familiar y social del paciente, y la parte espiritual también cumple un rol dentro de esta investigación. Los protocolos de intervención neuropsicológica especializada. Todo programa de atención neuropsicológica cuenta con protocolos a la hora de establecer un tratamiento, y por lo tanto esta se divide en 3 fases. Fase 1, enfoque principal, que se encargaría de examinar, evaluar a los pacientes según sus necesidades, según sus diagnósticos, para ir a la segunda parte de planificación, donde se realiza un plan individual para su caso. La fase 2, intervención terapéutica. Se implementan diversas técnicas y estrategias para el tratamiento y el abordaje de cada caso. Un ejemplo, estimulación cognitiva, terapia cognitivo-conductual, terapias textuales,
terapia ocupacional, si el paciente presenta algún tipo de problema al realizar algún trabajo cotidiano, terapia de lenguaje, estimulación cognitiva y entre otras afinidades. Y el diseño de protocolo vendría siendo las maneras individualizadas de los casos de intervención y abordaje de los casos. Se podría diseñar protocolos para abordar pacientes con enfermedades neurodegenerativas, protocolo para evaluación neuropsicológica pre y postoperatoria en cirugía, en neurocirugía, protocolos para la evaluación infantojuvenil. La relación entre los programas de atención neuropsicológica con las terapias contextuales, la salud mental y las conexiones humanas. Quise incluir esta parte de la investigación centrada en el tema de la ponencia de la Escuela de Psicología y sí, a pesar de que son una relación bastante compleja, las tres forman una tríada extraordinaria, ya que los programas de atención neuropsicológica, al estar centradas en estudiar la conducta humana con el sistema nervioso, permite que las terapias contextuales se adapten a cada caso para mejorar no solo la salud mental, sino una parte de salud integral, salud mental, salud física, bienestar integral de los pacientes. Y las conclusiones y los próximos pasos en los programas de atención neuropsicológica integral en resumen, prácticamente la neuropsicología se deslumbra en un prometedor futuro con avances tecnológicos y una mayor comprensión de las bases neuronales, cognición, cultura, permitiendo mejores diagnósticos, tratamientos e intervenciones en diversas poblaciones con condiciones neurológicas. En la parte neurológica, en la parte, perdón, tecnológica tenemos los avances en inteligencia artificial para mejor evaluación, mejor mapeo en las conexiones neuronales, también en la parte de rehabilitación y tratamiento, la aplicación de la realidad virtual, en las aplicaciones, aplicarse inclusive no solo en el campo salud, inclusive en áreas como la educación, la parte laboral, deportiva, social, en la parte de investigaciones. El campo de los programas de atención neuropsicológica integral está muy, pero muy avanzado, no solo a nivel local en Latinoamérica, sino inclusive mundial. Se requieren muchísimas intervenciones de expertos en materia de evaluación, diagnóstico y rehabilitación en tratamientos neuropsicológicos y por último la formación de dichos profesionales en el campo de la neuropsicología. ¿Qué mejor manera de culminar mi ponencia con una de las frases dadas por Alexander Luria, neurólogo y médico ruso y fundadores de la neurociencia cognitiva y de la neuropsicología? Resulta difícil saber el motivo de mi elección por la psicología como el terreno de mi inmediata actividad profesional. Gracias. Excelente participación, María José, te felicito. Quiero que te quedes conectada por si hay algún comentario de nuestra audiencia, puedas responder a las preguntas que haya o se hayan dirigido hacia ti. No obstante, quiero que me digas en una forma muy concisa cuáles serían esos retos a corto plazo que se deben asumir para tener una atención neuropsicológica integral apenas llegue un paciente con alguna necesidad. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Principalmente evaluar la situación, evaluar qué tipo de condición o tipo de lesión, el tipo de enfermedad padezca el paciente,
y sobre todo contar con dichos profesionales especializados en la materia de neurociencia y de la parte de neuropsicología. Porque decidí tomar esta investigación porque en dichos centros y más en mi ciudad no llegan bastantes casos y más casos de traumatismo cráneoencefálico, y el neurocirujano y el neurólogo pues tocan su área médica hasta donde llegan, pero los pacientes quedan con secuelas cognitivas, cognitivas, conductuales y emocionales adyacentes a, dicho, a dicha lesión, y no cuentan con los profesionales capacitados en el campo de la neuropsicología para brindarle esa atención extra que necesitan. Para eso se tendría que, por supuesto, contar con el equipo especializado en neuropsicología, especializado en abordaje de casos de lesiones, lesiones cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, inclusive la parte infantil, que ha venido en aumento los trastornos de neurodesarrollo. Perfecto, María José. No te retires, como te dije hace algún momento, está pendiente de nuestro chat, que en cualquier momento te debe llegar algún comentario de las felicitaciones o alguna pregunta, ¿ok? Continuamos, doctora María Teresa. Continúa la presentación de nuestro sexto participante de la tarde. Adelante. Buenas tardes. Corresponde presentar al licenciado Edgar Sojo como participante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el doctorado de Educación. Buenas tardes, Edgar. Bienvenido. Gusto de saludarte por esta vía. Él nos va a hablar en este momento sobre la neurodiversidad y educación inclusiva, un modelo de praxis para la formación de los neuroeducadores. La pantalla es tuya. Vale, doctora, muchísimas gracias por este espacio de altamente aprendizaje donde se ha aplicado una disertación científica en diversas disciplinas. Procedo entonces a poder compartir pantalla con usted. Por favor, me confirma la visibilización de las láminas de presentación. Sí, señor. Luisa, Edgar. Vale, Gracias. muchísimas gracias. Bien, para dar inicio entonces en base a lo que viene siendo el título referenciado, Neurodiversidad y Educación Inclusiva, un modelo de praxis para la formación de neuroeducadores, debemos entender el contexto actual de la temática. Evidentemente, desde los recientes años, ha habido una gran suma de estudios científicos desde el campo de la psicología y la neurología ante la detección de estudiantes neurodiversos. Estos mismos han tenido una atención fragmentada dentro de las áreas educativas. Desde el paradigma tradicional, no se ha sabido cómo poder implementar distintas divulgaciones ante lo que viene siendo el proceso de inclusión. Se ha aplicado la integración, más la inclusión dentro de las áreas educativas. No ha tenido un entorno divergente ante diversas gamas de neurodiversidad o neurodivergencia en cada uno de los estudiantes de primaria. Por eso, para el momento, la creciente demanda de atención ante estos tipos de participantes es elemental para poder entender cuáles son y cómo se puede implementar diversos modelos pedagógicos que ya sean innovadores, que no solo sea desde un aprendizaje, desde el mismo aula, está sentado, copia, fija posiciones, saca suma, resta, multiplicaciones, divisiones, factorizaciones dentro de un mismo sistema, sino que pueda desde un entorno inclusivo y diverso poder entender mediante herramientas que sean lúdicas. Se entiende desde este córtex científico que desde la psicología, muy bien una institución privada o pública puede referir un estudiante ante cualquiera de un servicio de atención psicológica, hospitalaria, centro de evaluación o evidentemente de estudios avanzados dentro del campo de la neurología o psiquiatría. Pero ¿cuál es el rol protagónico que va a hacer la institución? Evidentemente para poder resolver todos esos tipos de exigencias conductuales, cognitivas y sociales en el espacio de aprendizaje. Claro, evidentemente las instituciones solicitan que el mismo padre representante responsable de ese representado tenga un compromiso institucional.
Pero también es importante entender que los mismos neuroeducadores deben estar capacitados para poder estudiar, para poder transformar y poder generar estos cambios de transiciones dentro del universo de cada uno de estos estudiantes. Para el momento, con aquellas diversidades, sea para el momento del trastorno del espectro autista, el déficit de atención e hiperactividad, el trastorno negativista desafiante, dislexia, mutismo selectivo para el momento, trastornos motores, síndrome de Down, entre otros tipos de variaciones neurotípicas que puedan estar afectando ese sistema nervioso central y aún más esas áreas de sociabilización, que es lo que causa para el momento en diversas áreas o fragmentos la utilización de una educación equitativa de calidad. Sin embargo, es importante que la institución cuente para el momento con un protagonista, para el momento de un psicólogo institucional, un orientador y una docente en dificultades del aprendizaje. Para poder argumentar esta presentación, evidentemente, existen determinadas teorías sustantivas para el proceso de la investigación. Entre ellas, desde la misma teoría de neuroeducación de Marinat y Mora, de los años 2010 y el año 2014, destacan la importancia de esta intersección a nivel desde las mismas factorizaciones de un proceso neurológico, el cual enriquece la práctica educativa. Claramente, ya que la misma neuroeducación manifiesta una delimitación con las neuroplasticidades cerebrales con el estudiante, desde el estilo de aprendizaje que puede tener cada uno de ellos, si es auditivo, visual o en su defecto kinestésico, que es lo que va a permitir potenciar cada una de estas habilidades desde el mismo diagnóstico o sistema de aprendizaje a nivel adulto. Entre otros elementos, la teoría de la educación inclusiva de Oxford 2005 manifiesta que la inclusión no se limita a nivel de la integración de los estudiantes dentro de un aula, sino que también implica una transformación desde el mismo sistema educativo para dar respuesta a las diversidades de la población estudiantil. Se caracteriza muy bien desde esa delimitación en cómo yo voy a poder, según los elementos constitutivos de un estado poblacional a nivel regional, cómo yo lo puedo caracterizar y flexibilizar un sistema educativo argumentativo. Es lo que permite poder entender que desde una institución se puede aplicar un proceso de adaptación curricular prevalente en este mismo sistema, aplicando de una vez aquí estas actividades centradas en las mismas instrucciones, categorizaciones, el paso a paso, donde se distinga cuáles son estos criterios de evaluación y un instrumento evidentemente corroborativo que permita llevar a cabo un seguimiento palpable de los mismos procesos, desde la misma evaluación formativa y sumativa caracterizada para los resultados finales a nivel del cumplimiento con el plan del momento escolar. De esta forma, desde la teoría de la neurodiversidad, Carl Stone en el año 2010 manifiesta que la neurodiversidad hace un llamado a la recolección de la diversidad de toda forma en cómo las personas pueden pensar y sienten desde ese comportamiento, lo adaptativo ante un entorno, cómo puede prosperar en un mismo sistema. Esto hace tendencia a esas oposiciones desde el punto de vista de la teoría integrativa, que integra a todos los participantes de una diversidad diferente en un mismo sistema y buscan que sigan el mismo patrón tradicional en este momento y desde el punto científico educativo. La misma teoría de la neurodiversidad va a estar basada en cómo dentro de un mismo sistema inclusivo todos aprenden desde la misma competencia general, con la flexibilidad o inculcar procesos que ya para el momento sean divergentes en un área de categorización. De esta forma se puede entender desde la misma teoría de aprendizaje significativa de Hausberg, donde manifiesta que cada una de las argumentaciones de ese sistema nervioso central, desde el hemisferio derecho, izquierdo, lóbulos temporales y parietales, tienen una connotación a nivel en cómo el cerebro derecho puede implementar diversas categorizaciones. ¿En qué? En ese sistema de aprendizaje creativo y dinámico, mientras que el sistema izquierdo se va a encargar desde la misma parte racional analógica dentro de esta identificación. Es lo que permite poder entender ese estado de aprendizaje significativo ante una relación de una manera no arbitraria y sustantiva dentro del mismo estudiante, que ya puede tener un sistema de aprendizaje novedoso, adquisitivo y que esté comprometido en dar respuesta ante unas necesidades específicas.
Para el momento, evidentemente, esto lleva a una propuesta de un modelo de praxis para la formación de neuroeducadores, donde se debe sustentar teóricamente en las principales áreas, como lo que viene siendo la desde la identificación neurocientífica, la pedagogía y el uso ético de cada uno de los accesos, inculcando a que cada mismo entorno del aprendizaje, el docente se debe capacitar, debe tener una actualización para romper los paradigmas tradicionales dentro de este mismo sistema. ¿Cuáles son los componentes del modelo que se pueden implementar? Desde una fomentación inicial, esos conocimientos sobre la neurodiversidad, la neurociencia, las estrategias inclusivas son elementales para poder entender cuáles son esas necesidades específicas en cada una de las aulas. La formación continua, evidentemente, es la actuación de investigaciones y buenas prácticas que se puedan dar dentro de un mismo proceso de cada uno de los registros palpables para entender si la estrategia acumulativa, evaluativa y sumativa de la adaptación curricular es pertinente para el profesor en el área estipulada. Desde la práctica reflexiva, evidentemente, estas experiencias de campo observables y autoevaluativas, mediante el feedback donde yo pueda acumular tanto report, seguimiento, establecimiento y adaptabilidad de la institución con la integración del sistema familiar. Porque hoy en día los nuevos parámetros dentro del sector educativo integran a la escuela dentro del mismo sistema familiar y asimismo sine qua non para poder tener una red de apoyo sólida para el bienestar y cumpliendo con las leyes para el momento del alumno en el artículo 54 y 53 del mismo proceso constitutivo. Hay que utilizar prácticas reflexivas centradas mediante experimentos del campus basados en una colaboración con neurocientíficos, pedagogos, psicólogos, otros actores que puedan ser rol indispensable desde la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad que pueda tener este equipo de apoyo psicológico o equipo multidisciplinario, entre otros elementos que se puedan caracterizar desde las mismas aulas, tecnologías educativas como uso de recursos digitales para la personalización y diversificación de la enseñanza, entre últimos elementos como lo que viene siendo el enfoque socioemocional. El docente, evidentemente, desde esta identificación debe promover la empatía, el respeto y la sensibilización de toda diversidad neurológica en los espacios de la. Por eso es que para el momento rompemos desde esta misma identificación cada uno de las soportes, barreras, indispensablemente, y podemos generar oportunidades. Desafíos, si existen, evidentemente, desde la misma resistencia ante un cambio en las instituciones educativas, escasez de recursos, fomentación a nivel, desde aquellos especialistas y necesidad de investigación continua. A veces desde las mismas instituciones privadas y públicas es difícil poder generar una red sólida con la familia para poder generar estudios psicológicos, neurológicos, psiquiátricos para el momento quienes lo necesitan. En su defecto también aquellos estudios con especialistas de lenguaje o en su defecto con solicitudes de acompañamiento emocional con tutores dentro del salón. Es para el momento estos desafíos que se han estado rompiendo desde el estigma del trastorno mental, que ahora utilizamos el nuevo término neurodiversidad, porque debemos generar oportunidades dentro del proceso inclusivo en la educación venezolana, llevado a políticas públicas donde favorezcan la inclusión, el uso de herramientas emergentes y la creación de una red colaborativa para las instituciones. Es lo que va a generar maravillosos resultados desde el campo de la neurociencia, en que la misma neurodiversidad requiere de un cambio de los enfoques de la formación de los nuevos educadores de hoy en día. Y asimismo, aquellos que ya están egresados, solicitarles la actualización pertinente en estas áreas. Diseñar un modelo de praxis busca fomentar, evidentemente, unas áreas de transformación para estos nuevos líderes en las aulas neurodiversas, fomentando una práctica inclusiva basada en evidencia científica. Y por último, llevar a cabo la implementación contribuirá significativamente en unos entornos de inclusión y, evidentemente, de respeto mutuo ante la diversidad neurológica que se pueda establecer en los actuales momentos. De esta forma, estimados participantes, se cierra la presente actividad
con la maravillosa frase de UNESCO 2005. La neurodiversidad, evidentemente, en el aula es una oportunidad para aprender de los demás. Cada diferencia trae consigo una riqueza de perspectivas que pueden enriquecer el aprendizaje para mí. Muchísimas gracias. A ti, Edgar, por tu disertación. Como siempre, excelente. De verdad te felicito. Aquí tiene un Gracias, doctora. comentario de Auris Patiño Requena. Brillante disertación temática, por demás importante para la academia. Veo que estás estudiando doctorado de educación, tu Sí, meta mayor. mi ¿Ya meta estás pronto mayor. a salir o todavía te falta? Pronto a salir. Pronto a Ah, salir ya. Defiendo bueno, te tesis en felicito, febrero. Edgar. De verdad, gusto haber compartido contigo esta tarde. Quedas Gracias, cordialmente invitado doctora. para nuestras próximas jornadas. Tú sabes que celebramos 2 jornadas al año. Sí, cómo no. Esperamos verte Espero pronto por aquí. participar. Gracias, un Gracias, fuerte Edgar. y afectuoso abrazo para ustedes. Gracias, hijo, igual. Edgar, mantente en línea porque tienes algunos comentarios dentro del chat, no te retires, para que puedas dar respuesta a cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, tenemos nuestra séptima y última participante de la tarde. Ella es el representante de la Escuela de Psicología de nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. Su nombre es Sol Vázquez. Ella trae el tema elementos a considerar en el desarrollo organizacional, una mirada desde la transformación digital en el contexto actual. Sol, por favor, puedes activar tu cámara, tu micrófono y procede a compartir pantalla. Bienvenida, que las cámaras y micrófonos son tuyos. Buenas tardes, un gusto en saludarles. Me gustaría, por favor, que me confirmaran si me escuchan y pueden ver la presentación. Te escuchamos perfectamente y la presentación está completa. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a conversar un poco sobre los elementos a considerar en el desarrollo organizacional. Una mirada desde la transformación digital en el contexto actual. El contenido a desarrollar, una breve introducción sobre el desarrollo organizacional, transformación digital, cómo debemos trabajar en la cultura de innovación, agilidad organizacional, la gestión del talento, cuáles son los retos y tendencias futuras en el desarrollo organizacional y comentarios y reflexiones finales para cerrar. Vamos a iniciar con una breve contextualización de lo que significa la era digital. Y es que este contexto ha traído consigo una serie de cambios que han afectado a todas las organizaciones y sin duda ha impactado en todas las dimensiones, desde la forma en que las personas se están comunicando, cómo están colaborando los empleados y hasta la manera en la que se están relacionando con los clientes y se están gestionando los procesos internos a nivel de toda la organización. El desarrollo organizacional es fundamental en este proceso porque permite ver el funcionamiento interno de la organización como ese vehículo, ese medio que nos va a permitir para adaptarnos a los retos externos. Y en este sentido nos hacemos una gran pregunta. ¿Cuáles son esos elementos que deben tomarse en cuenta en el desarrollo organizacional en el contexto actual? En primera instancia, tenemos que entender que ese desarrollo organizacional, según Bene, viene siendo una respuesta al cambio, una compleja estrategia educacional que va a pretender modificar las creencias, las actitudes, los valores y la estructura de las organizaciones. Esto nos va a permitir que se puedan adaptar mejor a los nuevos mercados, a las tecnologías y a los retos. El desarrollo organizacional en este sentido viene siendo un esfuerzo a largo plazo y es importante que esté apoyado por la alta gerencia para poder mejorar los procesos de solución de los problemas y lograr esa renovación organizacional que estamos necesitando en estos tiempos de cambio. ¿Mediante qué? Un diagnóstico eficaz y colaborador y la administración de la cultura organizacional. Entonces es importante entender la diferencia de lo que es la digitalización y la transformación digital para comprender en qué se está convirtiendo todo este proceso, todo este fenómeno de transformación, cómo está impactando a las organizaciones.
Cuando hablamos de la digitación, estamos hablando en líneas generales de la conversión de documentos físicos a documentos digitales. Digitalización ya implica utilizar tecnologías digitales para mejorar el almacenamiento, el procesamiento de los datos y de esta forma poder optimizar los procesos. Pero ya cuando estamos hablando de transformación digital, esto es una aplicación de las tecnologías digitales y de las tecnologías disruptivas en todas las áreas de la organización o en su gran mayoría. Esto va a implicar un cambio en la cultura, una evolución en las estrategias organizacionales, en la forma en la que operan las organizaciones y la manera en la que brindan valor a sus clientes. Esto significa que cuando estamos hablando de transformación digital, no solamente se está transformando las operaciones, también se están transformando en la manera en la que ocurren las interacciones con los clientes, la manera en la que se está gestionando el talento, en la que se está atrayendo el talento y en la que se está reteniendo el talento dentro de la organización. Entonces, esto quiere decir que es un cambio holístico y está afectando todas las fuerzas y los agentes de la organización basándose en el medio o el vehículo de la tecnología. En este sentido, la cultura de innovación tiene un papel fundamental porque es necesario que en estos tiempos estemos fomentando una cultura que promueva la creatividad, el pensamiento crítico y la experimentación. Esto significa que tenemos que crear en las organizaciones espacios de trabajo que sean flexibles y colaborativos. Asimismo, lograr la formación para el desarrollo de habilidades digitales. En estos tiempos ya no es suficiente contar con el conocimiento técnico, con habilidades técnicas como tal sobre las operaciones, sobre el negocio. También es necesario el desarrollo de habilidades estratégicas, que en su momento eran denominadas habilidades blandas, y al mismo tiempo el desarrollo de habilidades digitales, sobre todo desde el punto de vista de los gerentes y el liderazgo de las organizaciones, porque esto va a permitir que puedan orientar ese proceso de transformación digital y que se pueda dar asertivamente en toda la organización. Y esto es un punto fundamental que tiene que ver con la valoración del fracaso como parte del proceso de aprendizaje. Es importante aprender a valorar el fracaso, aprender a gestionar el fracaso y utilizarlo como ese medio de proceso de aprendizaje para que todo el talento pueda consolidar el proceso de transformación digital en todas las organizaciones. Asimismo, es importante la incorporación de este concepto de agilidad organizacional. Esto significa que las organizaciones tienen que ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios. Y cuando estamos hablando de rápidamente, no estamos hablando no solamente de velocidad, estamos hablando de cambios que sean rápidos y asertivos, respondiendo a lo que es el entorno y las necesidades que tienen los clientes. Entonces, para esto es importante la implementación y la utilización de metodologías ágiles que promuevan el desarrollo de planificación adaptativa, el desarrollo evolutivo de la organización, la entrega temprana y la mejora continua. Esto va a permitir institucionalizar una respuesta rápida y flexible a los clientes. ¿Qué tipo de herramientas? Por ejemplo, Kanban, Scrum, Lean, en todos los niveles de la organización. En este sentido, es importante entender que a medida que las organizaciones sean capaces de poder adaptarse y los talentos que están dentro de la organización tengan esa flexibilidad para adaptarse a los cambios, el proceso de inclusión de la transformación en las organizaciones va a ser mucho más rápido, de la transformación digital. Asimismo, desde el punto de vista de gestión organizacional, las organizaciones deben ser capaces de atraer y retener el talento. Es decir, retener esos empleados con habilidades y competencias necesarias para impulsar la transformación digital. Esto va a implicar probablemente la generación de nuevos roles, de nuevos diseños organizativos. Va a ser importante potenciar los perfiles y en algunos casos captar perfiles digitales específicos que permitan lo que es la transformación del negocio. Entonces, ¿cuáles son esos retos y tendencias futuras en el desarrollo organizacional? Sin duda, sistematización, automatización y digitalización de todos los procesos a lo largo y ancho de la organización. Generación de procesos formales para enriquecer las prácticas de valor y el conocimiento entre todas las generaciones que convergen en la organización, ya que en estos momentos estamos viviendo un fenómeno en el cual estamos conviviendo muchísimas generaciones dentro de las organizaciones y es importante poder enriquecer y aprovechar las fortalezas de cada una de estas generaciones, así como lograr ese proceso de alfabetización digital en todas las generaciones. También es importante el enfoque de seguimiento e implementación eficiente de procesos, pensando en forma lean, es decir, forma esbelta, reduciendo los desperdicios en las organizaciones.
Asimismo, creación de experiencias y propuestas de valor para todos los colaboradores, realizar un análisis profundo del mercado, apalancándose en todas esas bondades que te ofrecen las tecnologías disruptivas, apertura en todo momento al respeto, diversidad, nuevas culturas y formas de trabajo. Ya cada vez es más común visualizar formas de trabajo remotas, formas de trabajo híbridas, y de hecho este congreso es una manera en la cual podemos observar cómo nos estamos conectando y compartiendo conocimientos a la distancia. También es importante la orientación a trabajar desde los valores que representen los derechos humanos y universales. Con respecto a las reflexiones finales, para ir cerrando un poco, la transformación digital sin duda supone un cambio holístico en toda la organización. La cultura de innovación es un elemento clave para que se pueda lograr el desarrollo organizacional. Es necesario contar con organizaciones ágiles, lo que traerá como beneficio la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno y las necesidades de los clientes. Y para eso existen metodologías que nos pueden apoyar en ese proceso de lograr que las organizaciones sean ágiles. Se requiere contar con un ecosistema estable que garantice que los equipos puedan operar con efectividad, promoción de la formación continua, de la capacitación del personal, del desarrollo de habilidades digitales para el personal, así como la creación de entornos de trabajo atractivos y flexibles. Se requiere trabajar en la reducción de brechas generacionales producto de la propia transformación digital. Bueno, para finalizar, uno de los aspectos importantes que tenemos que considerar en todo este proceso, en todo este contexto de era digital que estamos viviendo, muy bien lo dijo Senger, la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizás sea la única ventaja competitiva sostenible. Y a eso tenemos que apostar, a lograr aprender, a adaptarnos y a ser flexibles en este proceso de transformación y de adaptación constante a todos los cambios que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Finalizado, estoy disponible para cualquier consulta que tenga. Muchas gracias. Excelente presentación, Sol. Quiero hacer referencia a dos cositas muy puntuales. Cuando tú hablas del clima, pudiéramos decirlo, del clima organizacional, abarca un sinfín de profesiones, donde no solo pudiéramos hablar desde la administración, la contaduría, el derecho, la psicología. Son situaciones donde tú, como parte de un engranaje, debes adaptarte a estas nuevas situaciones. Yo siempre he pensado y creo que por la forma en que tú asientas, debes ser también del particular de afirmar que la inteligencia artificial nunca nos va a suplantar a nosotros, pero nosotros sí debemos tener la capacidad de adaptarnos al trabajo evolutivo con ella y que de alguna u otra forma nosotros mismos vamos a ir sesgándonos en el momento que no nos sumemos a aprender a trabajar de forma ética y responsable con la inteligencia artificial. Y desde esta perspectiva, tu investigación puede ser aplicada en cualquier área del conocimiento. ¿Ok? Por aquí voy a hacer la lectura de un comentario y pregunta a la vez, de Jorge Aguilera. Indudablemente es necesario ampliar las competencias digitales y aplicar metodologías ágiles para poder contar con una empresa competitiva en la actualidad. Pero, ¿consideras que las organizaciones cuentan con las condiciones para impulsar estos aspectos? Ok, fíjate una cosa, realmente no cuentan, porque la idea de los líderes y de los gerentes es que creen esas condiciones. Entonces, ese es el punto importante en todo este proceso, que los líderes de las organizaciones tienen que hacerse conscientes de la importancia y del rol que tienen en crear esas condiciones para que se puedan impulsar los aspectos de lo que es el proceso de transformación digital. Y sí hay forma de hacerlo. Yo he tenido la oportunidad de realizar unas investigaciones con respecto a este a este punto de vista y te comento que existen 5 aspectos fundamentales que se deben considerar los líderes en el momento de lograr este proceso de transformación. El primero, tener un direccionamiento estratégico claro.
Es decir, desde la planificación estratégica organizacional se tiene que tener direccionado cuáles son los objetivos con respecto a la transformación digital. Esto significa que debe haber una transformación de misión, visión y valores organizacionales que te permitan lograr ese proceso de transformación. El segundo aspecto, que es súper importante, es el tema de la cultura organizacional. Tiene que existir un proceso, y muy bien lo dijiste tú, integración entre todas las áreas en la cual el área de recursos humanos, el área de gestión de talentos juega un papel fundamental, que es ese proceso de transformación de la cultura organizacional, porque es llevar a todas las personas a que puedan, como tal, montarse en ese vehículo para lograr esa ruta de transformación. El tercer aspecto importante es lograr esa interacción con los clientes, porque para que la organización pueda crear las condiciones, tiene que lograr un proceso interno de conexión a lo interno con tus clientes internos y adicionalmente con tus clientes externos. El cuarto punto es lograr las competencias técnicas necesarias en todo el personal. Competencias técnicas porque viene un proceso en el cual tú tienes que entender que tienes que comprender cuál es la finalidad de tu negocio y visualizar cómo esa finalidad de tu negocio tú la integras con las tecnologías digitales. Entonces, para eso tienes que tener el conocimiento técnico de cómo funciona tu negocio y cómo lo integras con la tecnología. Y el último son las competencias estratégicas o lo que son las habilidades blandas. Todo ese proceso de trabajo en equipo, flexibilidad, y toda esa conexión que tiene que existir entre las áreas. Entonces, si logras combinar esos 5 aspectos y conduces a la organización, estás creando las condiciones para que se dé la transformación digital. Perfecto, Sol. Fíjate, aquí en el chat tenemos más comentarios. Te invito a que por favor pases por allí a dar respuesta a cada una de estas inquietudes o agradecer los comentarios que están allí. Le voy a dar el pase a la doctora María Teresa para cerrar la actividad de la tarde de hoy e invitar a la jornada que vamos a tener primero en la mañana de forma presencial aquí en nuestra casa de estudio. No obstante, va a haber una transmisión en vivo a través de Zoom y posteriormente en la tarde estaremos con ponencias síncronas a partir de la 1 de la tarde, la misma metodología que utilizamos el día de hoy. Por mi parte, me despido. Muchas gracias a nuestra distinguida audiencia, a nuestros participantes. Esperamos contar con ustedes mañana para interactuar con los ponentes que estarán exponiendo sus trabajos en la segunda y último día de jornada de nuestro 5º Congreso Iberoamericano de Estudiantes Universitarios. Doctora María Teresa. Bueno, gracias Sol por tu participación, muy interesante tu ponencia, un tema muy de actualidad, tal como hacía referencia el doctor Salí, no solamente ubicable dentro del campo de la psicología, de la sociología, del derecho, sino todo el ámbito que genera el ejercicio de cualquiera de las profesiones que conocemos y que ejercemos en este país. Como ya con usted vamos a terminar el día de hoy, los dejo cordialmente invitados a los que estuvieron hoy como ponentes, no solamente presencial en la mañana, sino esta tarde nos acompañaron a las 2 salas para continuar con nuestra actividad en el día de mañana jueves, en donde contaremos con la presencia de participantes en el horario de la mañana, igual una jornada en la tarde en las 2 salas que tenemos ya dispuestas para ello. De seguida, vamos a cerrar este acto con el doctor Manuel Piñate, quien es nuestro vicerrector de Proyectos y Relaciones Institucionales de la Universidad Bicentenaria del Agua. Gracias a todos por su participación y espero verlos nuevamente en las próximas jornadas. Es un gran honor dirigirme a todos ustedes en el día de hoy, en nuestro primer cierre del 5º Congreso Iberoamericano de Estudiantes Universitarios, bajo el lema
innovación y conexión. Aquí, en la Universidad Bicentenaria, estamos siempre atentos al estímulo de la investigación y al fomento de la cultura académica de excelencia, y eventos como este son la prueba fehaciente de nuestro compromiso. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, a nuestros estudiantes, investigadores y a todos los participantes que nos acompañan de las 20 instituciones universitarias, tanto a nivel nacional como internacional, por su valiosa participación y por el compromiso inquebrantable que han demostrado en esta jornada inaugural. Han sido sin duda los verdaderos protagonistas de este evento. Su dedicación y el alto nivel de sus trabajos nos llenan de orgullo y nos confirman que estamos formando a los futuros líderes y pensadores de nuestra sociedad. Hoy nuestro emblemático Salón Simón Bolívar vibró con sus ideas frescas y sus innovadoras propuestas durante la mañana. Fue un espacio donde la creatividad y el conocimiento se fusionaron, dejando una huella imborrable. Y por la tarde, la energía se multiplicó conectándonos de manera simultánea en nuestras salas Zoom, donde el intercambio de conocimientos fue excepcional. Cada ponencia, cada pregunta, cada debate ha sido un claro reflejo del inmenso talento y la dedicación que existe en nuestra comunidad estudiantil. La pasión con la que defienden sus investigaciones es realmente inspiradora. Este congreso es sin duda una tribuna fundamental para la academia, un espacio donde las nuevas voces de la investigación se encuentran en un eco y una plataforma para impactar. Y lo que hemos presenciado hoy es solo el comienzo. Mañana los esperamos con los brazos abiertos para seguir disfrutando de las diversas formas de participación que hemos preparado con esmero para cada uno de ustedes. Tendremos nuestra innovadora galería digital, un espacio interactivo para explorar proyectos, la esperada presentación de maquetas que prometen sorprender por su ingenio y diseño, y muchas otras ponencias que continuarán enriqueciendo este valioso espacio de aprendizaje, colaboración y conexión. Su entusiasmo y sus valiosos aportes son el motor de la innovación de nuestra universidad y en la región. Nos demuestran una vez más que la conexión entre diferentes mentes y disciplinas es el camino inequívoco hacia soluciones creativas y un futuro mucho más comprometedor para todos. Su entusiasmo y sus valiosos aportes son el motor de la innovación en nuestra universidad y por supuesto en la región. Nos demuestran una vez más que la conexión entre diferentes mentes y disciplinas es el camino inequívoco hacia soluciones creativas, descubrimientos trascendentales y un futuro mucho más prometedor para todos. Gracias de nuevo por hacer de este primer día un éxito rotundo y por ser parte fundamental que impulsa la investigación estudiantil. Esperemos verlos mañana para seguir construyendo juntos este grandioso congreso y celebrando el poder del conocimiento. Hasta mañana.